Estamos de vuelta a las 8:45 y aunque usted no lo crea, con nuestros invitados hemos estado hablando sobre Lionel Messi, pero ese no es el tema del que queremos conversar. En cambio, queremos hablar de esa decisión del presidente Jimmy Morales de volver a sacar a las calles, en concreto a la Avenida de la Reforma, porque habrán de desfilar desde el Monumento a los Próceres hasta la antigua Escuela Politécnica, a los integrantes del Ejército en ese desfile que conmemora el 30 de junio, el día que los guatemaltecos conocemos como el Día del Ejército, que en realidad conmemora la Revolución Liberal, un aniversario más de la Revolución Liberal. Nos acompañan el sociólogo Byron Garós, y el coronel Mario Mérida, que es investigador en temas de seguridad y defensa. En este momento ha tenido diferentes cargos tanto en el Ministerio de la Defensa como en la administración pública. Gracias a ambos, bienvenidos a las 8:45. Bueno, ¿y sí o no al desfile militar el 30 de junio? ¿Coronel? Depende de la lógica. Yo considero que hay que entender la lógica militar, y eso pues, los que han estudiado la sociología militar, los que han prestado servicio militar lo pueden hacer, independientemente de que uno le esté de acuerdo o no con el tema. Uno se pregunta por cuál es la razón principal de un desfile militar. ¿Cuál es? En tiempo de las amenazas convencionales, los desfiles eran también una demostración de fuerza, de lo que tenía, digamos, un ejército para atender esa amenaza convencional que generalmente... ¿Buscaban disuadir a quien emitía la amenaza? A quien emitía la amenaza, digamos, el caso de... Toda la vida se estudiaba Honduras, El Salvador y la probabilidad de una hipótesis de conflicto con México. Entonces, la demostración de los desfiles, si usted se recuerda, eran tanques, eran recursos para la guerra, ¿okay? Pero también tiene otra situación, y es crear o fortalecer la identidad con algún grupo de personas que son seguidoras, digamos, del ejército como institución, que al final son los que salen a ver el desfile y este tipo de cosas. Pero más allá de eso, no tiene ningún valor en general. Para los guatemaltecos no lo tiene. La misma pregunta para el sociólogo, ¿sí o no al desfile militar? Bueno, la verdad que en este momento la respuesta sería no. No es el mejor momento para la sociedad guatemalteca que el ejército salga a las calles a marchar. ¿Por qué no lo es? Porque es una institución que está sumamente desacreditada en este momento. Hay muchos militares de alto rango, un expresidente, generales que están presos por actos de corrupción, que son pues, prácticamente un hecho, ¿no? Tienen que demostrarlos ahora en juicio, pero bueno, es una institución bastante señalada de actos corruptos, de mal manejo, e interno también a nivel de la institución, venta de granadas, de armas a las maras, actos de corrupción, pero desde hace rato eso no es nuevo. Entonces quizá mejor sería más conveniente que el ejército en este momento se vuelque, digamos, a las tareas que tiene que hacer. Este desfile se ve como un intento de lavarle la cara, de la imagen ante la sociedad, pero no es el mejor momento para un desfile militar. Entonces, en otros países sí es válido un desfile militar. Bueno, hay ejércitos que sí son más responsables con los ciudadanos de sus países, que no están involucrados en actos de corrupción. Lamentablemente en Guatemala sí lo es, no hay acto que no haya salido hecho de corrupción en los últimos meses donde no aparezca el ejército o miembros del ejército vinculados. Entonces en otros países por supuesto que sí son ejércitos respetables, pero en Guatemala no. Bueno, pero en ese caso digamos que tampoco los civiles podríamos desfilar mucho en Guatemala, porque pues no. Hay casi tantos civiles o más que militares. Sí, pero en este acto, digamos en este momento estamos hablando del ejército. Por supuesto que hay muchos civiles involucrados y lamentablemente muchos empresarios también, contratistas o todos los que se han hecho de todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces desfiles quizá como el de la diversidad que fue el sábado sí son válidos, hay sectores que sí pueden marchar, que no están afectando las finanzas públicas, pero el ejército no, y tampoco esos civiles que señalás que son incluso altos empresarios, ¿no? De las meras familias de Guatemala que hoy están detenidas, así que no es nada más el estamento militar. Déjame que indague más sobre la respuesta del coronel Mérida. Decía usted que en tiempos pasados, en cuando se tenía un conflicto, un enfrentamiento, pues tenía cierto sentido la demostración de un poder, de una fuerza militar. En estos tiempos usted dice que no le encuentra tanto sentido más que atraer la aceptación, la simpatía de cierta población. Sí, ¿A qué población se le pretendería seducir? Yo lo veo más, mire, yo lo veo más como
consolidar lo que ya se tiene, porque nosotros somos muy dados, por ejemplo, a generalizar, ¿ok? Y las generalizaciones de por sí son imperfectas. Cuando se habla, por ejemplo, del ejército de Guatemala, hablamos de 1.500 oficiales del ejército y 15.000 miembros de tropa, dentro de los que existe un porcentaje alto de civiles con cargos de especialista, digamos, que no tienen más formación que la parte técnica que hacen en enfermería, en ingeniería, etcétera, etcétera. Que no son militares que en no sí son mismos, militares, son digamos, asimilados. o sea, no son combatientes de tiempo completo. ¿Okay? Lo segundo es que el ejército no necesita hoy salir a recuperar una imagen. El ejército desde 1995 para acá siempre ha estado entre los primeros 4 lugares de aceptación y reconocimiento de los guatemaltecos. Incluso para los que escribimos continuamente sobre este tema, antes de lo de Alaska, por ejemplo, que tiene preso al señor Chiroy, el ejército tenía el 84% de aceptación a nivel nacional. ¿Okay? Después de lo de Alaska, bajó a 78 puestos. Y esos son números más o números menos. Pero cuando uno habla, digamos, del pueblo de Guatemala, por ejemplo, como cuestionando conducta, digamos, de gremios o instituciones, nos arriesgamos ¿cómo le dijera yo? A crear que hay un clamor alrededor de ese tema, y no es así. Byron, el coronel identifica ese incidente que se tuvo en la cumbre de Alaska en octubre del 2012, pero también hay en mayo del 2013 un tiempo, una marca trascendental para la relación de esta sociedad con el ejército, ese juicio por genocidio, en el cual se condena al general Efraín Ríos Montt, pero aunque 10 días después la Corte de Constitucionalidad anula esa sentencia. ¿Tienen que ver esos dos momentos? ¿Cómo percibe la población después del momento A y del momento B al ejército? ¿Ha cambiado algo en la relación? Más bien, ¿estos momentos definen la relación de esta población con el ejército de Guatemala? No creo que ese momento en particular, digamos, el mal desempeño del ejército viene desde hace rato. Esto recordémoslo con los gobiernos militares, Lucas García, etcétera. Donde también se empezaron a vincular con esas prácticas corruptas, enriquecerse, ser parte, ya no solo estar al servicio de las clases dominantes, sino también ellos enriquecerse, ¿no? Por supuesto que el genocidio, el caso de genocidio es muy importante. La sociedad guatemalteca tiene a sus espaldas 45.000 desaparecidos, 200.000 muertos, casi 1 millón de desplazados internos y externos, casi 500 aldeas destrozadas. Todo eso está documentado, no son inventos, ¿no? Entonces, ¿cómo una sociedad como esta se permea y en esas encuestas de opinión que mencionaba el coronel, incluso pueden ser cuestionadas, así como los mismos medios de comunicación ahora, ¿verdad? Cuando hubo 3, 4 generaciones que crecimos oyendo la canción del soldado, la famosa canción del soldado, ¿se recuerdan ustedes? Seguramente, ¿no? Pero lo que estás diciendo es que esas encuestas están erradas, una tras otra que identifica a las instituciones en las que el guatemalteco tiene más confianza y en las que normalmente el Congreso sale muy mal calificado. También normalmente las iglesias y el ejército tienden a salir bien calificados. ¿Están erradas o hay otra explicación, digamos, más sociológica? No, digamos, habría que cuestionarse las mismas formas de las famosas encuestas, a quienes qué intereses representan, pero sociológicamente hablando, eso que yo decía, un pueblo, una generación, 4 generaciones, 5 generaciones que crecimos oyendo la canción del soldado, esa famosa, y luego sin acceso a toda la información de lo que sucedía con el conflicto armado interno. Recuerdan ustedes que se reportaban 3, por ejemplo, insurgentes o guerrilleros muertos, y un militar tal vez, cuando realmente era mucho más, no se hablaba del desplazamiento, del conflicto, de todas las aldeas destrozadas. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación tienen mucho que ver, y eso moldea. ¿Y tu percepción es que no se ha informado todavía sobre lo ocurrido en la guerra? Sí, no ha sido suficiente. Recordemos que el REMI quedó a medias también con el asesinato de Gerardi. No quedó a medias, el REMI se entregó. No el informe, sino toda la difusión que tenía que ser, que era parte también de los acuerdos de paz, difundirlo en todas las escuelas, en todo el sistema. El informe de la CH, sí. También este informe.
Entonces es una sociedad que necesita mayor información. Y yo creo que hechos como los que están sucediendo ahorita, donde precisamente están en la picota un expresidente general, 2 exministros de la defensa, otros militares de alto rango, también un ministro de gobernación, entonces sí contribuyen a ver... ¿Y por qué el presidente llama, y por qué el presidente, en tu opinión, llama a hacer de nuevo público el desfile militar? Bueno, Jimmy Morales ha dado muestras de ser pro-militar, pro-ejército desde antes de ser presidente, todas las vinculaciones que tiene con militares, incluso de dónde surge el partido, quienes llegan a las diputaciones al Congreso. Y gana las elecciones. ¿Eso no hace pensar más bien que sí hay más respaldo para los militares de lo que uno pensaría? Mira, las elecciones en Guatemala, estas últimas, tuvieron un contexto muy particular, muy interesante. Era el voto en contra de Valdizón, en contra de Sandra Torres, y votar por alguien ni corrupto ni ladrón, pero que en realidad sí tiene mucha cercanía con estos estamentos militares. Lo vemos ahorita recientemente con los bienes que pasó ahí de extinción de dominio, la fiesta, celebración que les hizo en el Palacio hace poco, este nuevo intento del desfile, que en realidad no es conveniente como sociedad. El ejército ahorita mejor debería... pues limitarse a tratar de hacer lo que tiene que hacer, a mejorar su imagen internamente. Pueden marchar en los cuarteles, por ejemplo, no es necesario que salgan a las calles. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Queremos conocer cuáles son sus preguntas para nuestros invitados. Discutimos en torno a esta decisión del presidente de la República de volver a sacar a las calles, en concreto a la Avenida de la Reforma, el desfile militar que conmemora el 30 de julio. Ya venimos.